Sean bienvenidos al refuerzo especial del Seminario de Educación Inclusiva. Este refuerzo va a estar siendo impartido por mi persona, Jazmín Lisette Alparenga Zavala. Y vamos a empezar con la unidad número 1, que es Fundamentos de la Educación Inclusiva. Como primeros temas tenemos la escuela y sociedad desde la perspectiva sociológica y antropológica. Aquí vamos a ir definiendo poco a poco cada uno de estos contenidos para que nosotros, al momento de hacer el examen o al momento de estar en el CAP, sepamos qué es lo que vamos a contestar. De igual manera, en el examen diagnóstico, hice varias preguntas y salieron muy bien. Me gustó que había varias preguntas, había 2 preguntas de contestar y ustedes las respondieron de manera correcta. Y pues por eso es que el refuerzo no va a ser tan pesado. De igual manera, la unidad, el programa, perdón, solo trae 3 unidades. Entonces, por ende, va a estar un poco corto. Así que, como ya demos inicio, vamos a ver las categorías de la sociología y la antropología como multicultural e interculturalidad. Han estado ausentes en la gestión curricular y en el proyecto educativo. Limitando la formación, esto se define como objetivo del estudio argumentar teóricamente la relevancia de las categorías multiculturalidad e interculturalidad en la educación superior y las implicaciones de estas ausencias para el proceso de formación de los alumnos. También tenemos los factores de exclusión social y educación en El Salvador, desde la condición y el contexto de vida del estudiante. Vamos a definir la exclusión social, la educación inclusiva, y la evaluación concepto versus el alcance conceptual de la educación especial. En el diagnóstico yo les hacía una pregunta que era que si era exclusión y que era inclusión. Y la mayoría, como lo decía anteriormente, lo contestaron bien. La exclusión ya la podíamos definir así, como excluir a una persona. En sí, por sus discapacidades, porque mayormente nosotros pensamos que nosotros excluimos a las personas por sus discapacidades o por su capacidad motora no desarrollada completamente. Entonces, también hablamos de la inclusión, que la inclusión era incluir a aquellas personas. Y nosotros como futuros docentes tenemos que manejar estos conceptos, ya que vamos a estar trabajando con estudiantes que presenten alguna discapacidad motora o psicomotriz. Tenemos el enfoque conceptual de la educación de las personas con discapacidad, ha evolucionado y se ha transformado en distintas épocas. Así encontramos que en un momento existía una completa exclusión, posteriormente se dirigió a la educación especial, luego se manejaron los conceptos de educación integrada y ahora por último los de educación inclusiva basada en la diversidad. Esto dice que la inclusión se manejaba posteriormente, fue dirigida más a la educación especial porque estos niños eran considerados diferentes. ¿Y en qué aspecto diferente? Pues como lo vamos a ver ahorita a continuación, dice que la segregación de las personas con discapacidad. La revisión de la historia de la discapacidad nos muestra indicios de la escolaridad de las personas con discapacidad en la antigüedad. Quizás en parte porque en esa época predominaba el rechazo, el abandono y el antisuicidio hacia las personas deficientes. Si se fijan cómo eran llamadas las personas, eran abandonadas, rechazadas, ahí ya habían hasta antifanticidios y eran llamadas deficientes, esas personas que poseían una discapacidad. También las personas con discapacidades eran consideradas un castigo para sus familiares y condenas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración. Si se fijan, la vida para las personas con discapacidades era un poco muy dura en aquel tiempo, pero a medida iban avanzando, esto fue cambiando. Es lo que vamos a ver en la diapositiva a continuación. Dice que el nacimiento de la escuela especial para personas con discapacidades, se puede decir que la escuela nace en el siglo XVI.
pero se desarrolla en el siglo XVIII. En 1828, en Francia, se abren las primeras escuelas de atención a deficientes, inspirada en los resultados de Cairo en 1775 a 1838, quien demostró mediante trabajos con deficientes la posibilidad de enseñar y educar a los débiles mentales. En esta misma época, el abad del Epe creó el primer lenguaje de señas para comunicarse con las personas sordas. Y en Alemania, Samuel Heitzig desarrolló una metodología oral para enseñar a las personas sordas a comunicarse de forma verbal. Entonces, pudimos ver cómo era de mala la vida para las personas discapacitadas y ahora ya han ido avanzando y han ido progresando. Nosotros como futuro docente tenemos que aprender, o se nos recomienda que tomemos un cursillo de lenguaje de señas, porque a medida vayamos trabajando, porque vamos a trabajar con una diversidad de estudiantes y también vamos a contar con lo que son los padres de familia. Puede ser que uno de ellos sea sordo-mudo y nosotros no tengamos cómo comunicarnos con ellos. Nosotros tenemos que adaptarnos y esto es como una manera de decir soy un docente inclusivo porque me adapto a las discapacidades y a los diferentes circunstancias que el alumno pueda tener. Recuerden que las escuelas especiales están desapareciendo porque estamos fomentando el concepto de escuela inclusiva. Así que la educación especial a partir de 1917 en Europa comenzó la obligatoriedad y la expansión de la escolarización elemental. Se detectaron allí numerosos alumnos con dificultades en el aprendizaje. Los grupos eran cada vez menos homogéneos, por tanto, se enfatizaba la necesidad de clasificar a los alumnos y se creaban aulas especiales en la escuela ordinaria, dando paso al sistema. A partir de esta educación especial que nosotros como profesores tengamos, es ser profesores preparados para estas escuelas especiales o estos niños especiales. Por eso se nos pide que seamos inclusivos y como decía anteriormente, no está de más que nosotros tomemos cursos ya sea de lenguaje de señas o de método Braille. Siempre es importante saber un poquito más y para que los niños siempre se sientan incluidos y sientan que eso no es un obstáculo para que ellos puedan aprender. También vamos a ver la definición de exclusión social y exclusión educativa, que son dos términos diferentes. La exclusión social se define como una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos, de calidad a los mercados laborales y de créditos, a una infraestructura adecuada y al sistema de justicia. Tenemos la exclusión educativa, que es un proceso complejo que responde a múltiples factores, dinámicas y contextos, considerándolas solamente como un marco de referencia, sino también como un dispositivo de acción para definir la construcción de mecanismos de atención a los estudiantes que se encuentran en situaciones de pobreza o que tienen alguna discapacidad psicomotora. Así que la exclusión social la podemos decir que es como una escasez crónica de oportunidades y la exclusión educativa pues es cuando no involucramos a todos nuestros niños en el ambiente educativo. Tenemos la unidad 2, que es escuela inclusiva y territorio. Para esto tenemos escuela inclusiva, su definición, también la escuela educativa y territorio, principios de una escuela inclusiva. Aceptación de la escuela como comunidad respecto a las diferencias individuales y sociales y el reconocimiento y atención de la diversidad. Primero vamos a ver qué es una escuela inclusiva y después sus principios. La escuela inclusiva implica que todos los niños y niñas de una comunidad aprendan juntos en un mismo entorno, independientemente de sus características personales, socioeconómicas o culturales. Esta es la base de adecuar personas tolerantes, respetuosas y empáticas donde unas aprenden de otras. Y así es como nace también el conocimiento colaborativo, que es entre alumnos, entre ellos mismos pueden aprender unas cosas
entre uno de ellos y otro de otros. Así que vamos con los principios generales que debe regir en las escuelas educativas o inclusivas. Es que todos los niños deben aprender juntos, omitiendo sus dificultades y sus diferencias individuales. Centrándonos su mirada en las fortalezas, deben adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y garantizar una enseñanza de calidad. Nosotros como docentes tenemos que adaptarnos a este principio porque nosotros debemos de adaptarnos a los diferentes ritmos de aprendizaje, saber que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y aprender a ser más inclusivos y tolerantes. Enseñarles que se puede aprender de diferentes maneras si somos respetuosos y empáticos y que tenemos que fortalecer o desarrollar más sus fortalezas, que es donde ellos pueden crecer y se pueden sentir seguros. También la planificación institucional de la escuela inclusiva, la organización escolar, la organización del equipo docente, la participación y apoyo interseccional en las escuelas inclusivas. Vamos con la unidad 3. Les dije que este iba a ser corto y solo son 3 unidades, el aula inclusiva. Recuerdo que al empezar esta cátedra, Lynn Williams en un examen, no sé, creo que fue un parcial, nos hizo esa pregunta, ¿cuál sería como tu aula inclusiva ideal? ¿O qué harías tú para crear una aula inclusiva? Y nosotros, la mayoría contestó que pues modificaríamos la infraestructura por si hay estudiantes que tienen problemas con la silla de ruedas, si tienen problemas, o usan muletas. También, nos centrábamos en sus ritmos de aprendizaje, porque en el aula podemos crear mecanismos o metodologías donde podemos todos aprender a la misma manera. Y también el diagnóstico del aula inclusiva juega bastante en este papel, porque se hace un diagnóstico para saber si el aula es inclusiva o no. También identificar las competencias iniciales y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Anteriormente lo decíamos, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Nosotros como docentes tenemos que estar detectando esos ritmos. Nosotros ya sabemos quiénes se les hace más difícil el aprendizaje y a quiénes no. Y también hay que detectar oportunamente las dificultades de los estudiantes al momento de que ellos están aprendiendo, porque hay unos que sí presentan dificultades y siempre motivarlos y impulsarles al aprendizaje significativo y colaborativo entre ellos mismos. Así que hasta aquí llegaría la presentación. Esto sería todo por mi parte.